Buenas noches, bendiciones. Hoy en Leche y Miel con un tema bien, pero bien especial. Vamos a hablar de un profeta que para todos nosotros es algo especial y tiene que ver con Elías. Elías es un hombre que al parecer, digamos que todo lo tenía controlado, ¿no? Era un profeta de Dios, era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios. Pero llegó un momento en su vida que pareciera que entró en una crisis tan difícil que podríamos decir que el hombre sufrió de problemas mentales. Y para eso yo quiero que vaya usted conmigo allí al capítulo 19 del primer libro de Reyes. Si quiere lea conmigo, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías vio que muy de cerca había un pan cocinado sobre un fuego del carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde, el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo, levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Él le contestó, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenía contigo, destruyeron tus altares y mataron tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Elías dijo, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenía contigo. Destruyeron tus altares y mataron tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le contestó, regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco, entra y consagra a Hazael como rey de Siria, luego consagra a Jehú hijo de Nimsi como rey de Israel, y después consagra a Eliseo hijo de Safat, de Abel Mejola, como el profeta que tomará tu lugar. Jehú matará a los que escapen de la espada de Hazael, y Eliseo matará al que escape de la espada de Jehú. Además todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron rodilla para adorar a Baal, ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Yo no sé si a usted, pero a mí me parece una historia maravillosa y fascinante para darnos cuenta cómo
muy a pesar de que muchos de nosotros nos mantenemos fieles a Dios, nos mantenemos en el propósito de Dios, siempre queremos hacer la voluntad de Dios, pareciera que entramos en crisis que ni nosotros mismos nos entendemos. Crisis que a veces determinan nuestro estado mental, nuestro estado emocional y nuestro estado espiritual. Aquí había acabado el profeta de tener una victoria maravillosa. Y uno creería que después de una victoria de ese tamaño, pues digamos que él estaría profundamente bien consigo mismo, profundamente bien con Dios, emocionalmente estable, porque acababa de obtener una victoria. Pero resulta que él entra en una crisis y esa crisis comienza con el temor. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros haciendo la obra de Dios pareciera que entramos en momentos donde no sabemos lo que va a suceder en adelante y tenemos temor? Nos pasa que no entendemos el propósito siguiente de Dios para nosotros. Más allá de que hayamos alcanzado muchas cosas, pareciera que no entendemos qué sigue para nosotros. Recuerden que el profeta tiene dos tareas: denunciar el pecado y anunciar el juicio por el pecado cometido. No era una tarea fácil y seguramente el profeta de esa época tenía que mantener casi que escondiéndose de la espada de sus enemigos o de sus amigos, porque recuerden que ellos profetizaban al que Dios les decía. Entonces dice aquí la historia que él fue perseguido y dice que entró en un estado de temor. Si usted lee el versículo 3 se dará cuenta justamente de ello. Quiero volverlo a leer acá. Dice: Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. Pareciese que hubiera perdido el norte, que hubiera perdido la idea de que Dios estaba con él, de que Dios lo iba a guardar, porque el Dios que lo llamó pues lo iba a guardar. Y entró en un temor profundo, y el temor mal llevado, mal vivido, puede convertirse en un problema mental. Pero no solamente el temor. Si usted lee el 4, usted se va a dar cuenta que empezó a tener otro problema. Dice: entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo. Entonces digamos que aquí también entró en un estado de estrés. Él estaba siendo perseguido. Yo creo que tuvo un delirio de persecución. Todo lo que se movía le parecía que era parte del enemigo, que lo iba a ir a matar a espada. Entonces entró en un nivel de estrés impresionante. Y quizás muchos de nosotros en momentos difíciles de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestra familia, de nuestro negocio, hemos entrado en estas dos cosas, en estas dos etapas: en una etapa de temor, pero también en una etapa de estrés. Pero Elías rogó a Dios, dice el versículo 4, que lo dejara morir. Así que pasó a otro nivel, al nivel de la depresión, y una depresión suicida, una depresión de no querer vivir. Yo quiero preguntarle a usted que me está oyendo: ¿alguna vez usted le ha dicho a Dios: Señor, déjame morir? Señor, ¿preferiría morir antes de vivir o de pasar por lo que estoy pasando? Pues déjeme decirle que este gran hombre de Dios, este hombre que conocía de manera inmediata el poder de Dios, que hacía poco lo había experimentado, le estaba pidiendo a Dios y le rogaba que lo dejara morir. Una depresión absolutamente suicida. Y mire lo que dice, termina diciendo ese versículo 4, que es muy diciente: se sentó debajo de un arbusto con ganas de morirse. Ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Aquí hubo otro problema más, y el problema fue baja autoestima. Porque cuando uno no tiene en orden sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, cuando uno no ha entendido absolutamente el propósito de Dios en cada una de sus etapas, pues uno cree que no sirve para nada, que ya no sirve para nada. No, ya pasó mi cuarto de hora, ya Dios me usó, quién sabe si todavía me necesite. Y aquí le estaba pasando exactamente eso a Elías. Él creía que ya no había nada más que hacer, que él no era mejor que los que ya habían pasado antes de él. Pero Dios tenía un propósito perfecto para su vida. Dios sabía a qué lo había llamado, ¿sabe? Y Dios no castiga a Elías.
No lo castiga, pudiéndolo castigar porque era claro que Elías estaba en una posición rebelde, que Elías había desconfiado de Dios, que se había apartado del camino y no estaba escuchando el plan de Dios para lo que venía para él como profeta. Entonces, digamos que tampoco Dios, de alguna manera, como a veces nosotros somos tratados por la gente, que como que nos tallan en la herida, como que nos echan en cara las cosas, pues Dios no lo hizo así. Dios no le echó en cara las cosas, no le mandó un doctor para que le hiciera un psicoanálisis a ver qué era lo que le estaba pasando. No, absolutamente no. Dios primero hace algo que es una característica propia de un padre amoroso. Eso que él hizo tuvo que ver con que le dijo: mira, Elías, yo creo que lo mejor es que duermas. Y no solamente eso, después le trajo de comer, le proveyó alimento. Entonces mire que Dios lo primero que hace es determinar que lo que Elías necesitaba en medio de su crisis, en medio de su problema mental, era descansar, dormir, pero no solamente eso, comer. ¿Por qué? Porque él necesitaba fortalecer su cuerpo. La depresión lo llevó a un estado físico también lamentable. Quizás ni estaba comiendo, porque a veces nos pasa que si estamos viviendo algo malo o algo malo está pasando a nuestro alrededor, no comemos, no dormimos, no conciliamos descansar. Y aquí lo que le estaba proporcionando Dios era en primera instancia su necesidad física. Le estaba diciendo: aquí está el alimento, duerme, recupera fuerzas, porque lo que viene es tremendo, porque Dios esperaba de él cosas maravillosas, cosas poderosas. Y mire que después del versículo 5 dice que Elías habla con Dios y de alguna manera expresa esa autolástima que a veces nosotros tenemos, y en vez de darle gracias a Dios, como que empieza a decir: ay, es que pobrecito. No, una autolástima que es una conmiseración propia que no tiene sentido. Porque Dios cuando nos llama nos equipa, Dios cuando nos llama nos da de su espíritu, nos da de su autoridad, de su unción, y él la tenía, pero aquí él parece que había perdido de vista lo que Dios le había dado. De alguna manera le estaba diciendo: ay, nadie aprecia lo que yo hago, nadie aprecia el esfuerzo que yo tengo para cumplir con el propósito de Dios. Mi hermano, nadie tiene que ver eso. El que tiene que verlo, considerarlo y premiarlo es Dios, nadie más. Usted no puede entrar en esa idea de chillar más que una canasta de pollos. Usted no puede entrar en la idea de venga, dígame pobrecito y póngame la mano en el hombro para ver si me puedo sentir mejor. No, además, ¿sabe? Él también pensó que Dios había puesto fin al propósito. Dios no tiene siervos, ministros desechables. No, Dios no usa a alguien y lo bota a la basura. Absolutamente no, porque tú eres hijo, yo soy hijo, y los hijos siempre van a ser hijos. Los hijos siempre van a estar al cuidado de sus padres, y en este caso Elías iba a estar al cuidado de Dios. No iba a ser dejado a un lado, a pesar de que estaba cansado de la vida, a pesar de que no creía en él mismo. Mire que Dios empezó a describirle el propósito que tenía con él. Lo alimentó, le hizo tener un sueño reparador, y después de eso empezó a decirle cuál era el propósito para el cual lo iba a usar de ahí en adelante. Entonces aquí es importante que lo primero que haya que hacer es tener una relación bien especial. ¿Con quién? Con Dios. Una relación profunda, una relación que entienda que Dios no se olvida de sus hijos, que Dios nos va a volver a situar en el lugar que nos corresponde, que Dios nos va a volver a dar la bandera para que la hicemos y la llevemos al lugar de la conquista. Dios no se ha olvidado de ti, y mucho menos del propósito que señaló desde antes de que nacieras para tu vida.
Entonces, no te preocupes. A veces nosotros tenemos escasez en la posibilidad de entender el propósito de Dios, pero Dios no tiene absolutamente ninguna escasez para volver a comenzar, para volver a determinarte, para volver a levantarte, para darte la mano y decirte, vamos porque la obra está por hacerse. ¿Sabe? Hay mucha gente en las iglesias. Y muy probablemente las iglesias estén llenas de gente que hablan de servir a Dios. Pero mi hermano, yo creo que están lejos de la idea de conocer al Dios que van a servir. Entonces por eso a veces sus corazones están vacíos, por eso a veces entran en periodos de temor, por eso a veces el estrés los consume, porque sí tienen un buen corazón para servir, pero no conocen al Dios que van a servir. Y esto se hace fundamental, importante en el nuevo comienzo de nuestra iglesia, en el volvernos a reunir. Necesitamos tener claro el conocimiento que debemos tener del Dios al que vamos a servir. Porque nosotros no podemos ser como Elías, hombres que usa Dios, hombres que Dios les da autoridad, hombres que Dios les da victorias y entran en periodos como el que Elías entró. Entonces Dios tuvo que hacer algo y tuvo que hablarle de una manera especial para hablarle justamente acerca de su propósito. Por eso yo quiero que usted vaya un momentico nuevamente allí en el versículo 11 y mire lo que le dice exactamente Dios al profeta. Le dice, entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor. O sea, le dijo, ya, deje de estar ahí tirado, deje de lamentarse, deje su bobada, póngase de pie, me va a escuchar y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor, pero dice que el Señor no estaba en el viento. Yo me puse a pensar, bueno, y es que Dios, ¿qué pretendía con pasar así como el viento, como el fuego, como el terremoto y decir que ahí no estaba? ¿Por qué? ¿Sabe, mi hermano? Nosotros a veces somos tan religiosos que estamos acostumbrados a sentir a Dios de la misma manera, a ver a Dios de la misma manera, inclusive a creer en Dios, pero no en el Dios que ha sido mi experiencia, sino al Dios que ha sido la experiencia del otro. Entonces si el otro dice, no, yo sentí a Dios y me dio ganas de reírme y me reí, entonces yo estoy esperando sentir a Dios cuando me den ganas de reírme. Y no es así. Dios quiere que tú entiendas que la experiencia con Él para cada uno es distinta, para cada uno es diferente, para cada momento es extraordinariamente de múltiples colores, por decirlo así. Dice la palabra que hay una multiforme manera de verle a Él, de sentirle a Él, de experimentarle a Él. Entonces, mi hermano, aquí Dios le estaba diciendo a Elías, también deje la bobada de la religiosidad. No, yo me quiero mostrar de una manera distinta. Y dice allí que estaba, cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto y lo escuchó en un sonido muy suave. Dice que se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Y Elías le dijo, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que yo he podido. Y de verdad, ese hombre había servido a Dios de una manera extraordinaria. Y dice, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Bueno, ahí empezó a poner quejas nuevamente, pero el Señor le contestó. Versículo 15. Regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco, entra y consagra. O sea, le dio una tarea para hacer. Entonces, mi hermano, aquí la cuestión es sencilla. Usted tiene que salir de su estado de temor. Usted tiene que salir de su estado de estrés. Usted tiene que abandonar toda depresión que inclusive te ha llevado a pensar que ya no eres útil, que tienes que morirte. No, eso es algo que el diablo está haciendo para que tú no puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Así que, a ver, así como dice Dios, levántate, deja ese estado, yo estoy aquí,
quiero hablarte de una manera especial, quiero tocarte de una manera especial y esta es la tarea que tengo para ti. Pero la única forma de escuchar a Dios es justamente hacer lo que Él te dice. Dice que le dio de comer, que le dijo: duerma mi hijo como pata hinchada plácidamente, porque voy a continuar contigo en el propósito divino. Y estoy seguro que Dios tiene un propósito para ti y un propósito para mí. Pero es necesario que dejemos el temor, que dejemos el estrés, que dejemos esa situación de querer morirnos, porque Dios nos tiene para cosas más grandes que las que hasta ahora hemos podido ver. ¿Cómo lo vas a hacer? Ponte en la presencia de Dios. Dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios y allí se encontró con Él. ¿Cuánto tienes que caminar tú para encontrarte con Dios? No, está tan lejos como está el piso de tus rodillas. Así que inclínate, arrodíllate y dile: Señor, aquí estoy. Sí, he perdido esperanza, estoy devastado, pero sé que tengo un Dios poderoso, maravilloso, como el Dios de Elías, y quiero que me reprogrames. Quiero que vuelvas a hacerme parte del propósito divino. Aviva el fuego del don de Dios que hay en mí. Voy a salir adelante y voy a hacer las cosas para ti. Tú no tienes que ser como esos que están en la iglesia, que quieren servir mucho, que sirven mucho, pero que no conocen al Dios al que sirven. Tú y yo vamos a conocer a nuestro Dios y sabremos de un Dios poderoso y maravilloso. Así que esa es la invitación. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el viernes nuevamente aquí por las redes sociales, escuchando la palabra de Dios. Un abrazo. Y ya saben, los amo en el Señor. Denle a este video compartir para que otros puedan también alimentarse de la palabra del Señor. Un abrazo.